Hemos visto el Espíritu Santo, hemos visto la dotación y ahora tenemos que ver la acción del Espíritu. Dije ayer que estos tres primeros temas son temas que tienen mucha vinculación el uno con el otro, tienen mucho que ver con la doctrina, especialmente aplicativa del Espíritu Santo, y dejaré para el lunes, si el Señor lo permite, otros temas más personales, como por ejemplo el tema de la unción y el tema de la plenitud y el tema del Espíritu Santo en la Iglesia, de manera que esto quedará, si Dios quiere, para el lunes, a fin de terminar hoy, con su ayuda, la parte doctrinal sobre la acción del Espíritu Santo. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice el apóstol Pablo estas palabras: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo tiene mucha importancia en la doctrina del Espíritu Santo, de forma muy especial por los tres nombres que se dan al Espíritu Santo en un solo versículo. El apóstol Pablo habla de el Espíritu con artículo determinado, ninguno como él. Él es el Espíritu de Dios en el sentido pleno de ser una persona divina. Esta persona divina hemos visto que pertenece a la deidad, está en el seno del ser divino y expresa una de las formas de vida manifestada por cada una de las personas que en hipóstasis, es decir, en acción interna, viven, subsisten dentro del seno de la deidad. Se le llama también el Espíritu de Dios. Y tiene que ver esto con la relación entre las personas divinas, especialmente entre la primera y la tercera persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios por cuanto Dios lo envía junto con el Hijo al mundo, cumpliendo el deseo y la promesa del Señor. Es también el Espíritu de Cristo. Y esto tiene una enorme importancia porque es el Espíritu que reproduce a Cristo en la vida del cristiano. Recordáis que en el estudio anterior mencioné que la vida del creyente tiene que ver con un propósito que Dios ha determinado, y es que cada uno de los cristianos seamos conformados, seamos hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Este Hijo de Dios se reproduce en la vida del creyente mediante la acción del Espíritu Santo, para poder decir, como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Para poder decir, como dice el apóstol Pedro, podáis anunciar las virtudes. Es muy interesante que Pedro no dice ahí que hay que proclamar las virtudes, sino manifestarlas, hacerlas manifiestas. Las virtudes no son tampoco simples perfecciones, son acciones de Dios. El Dios del poder y de la omnipotencia actúa en salvación y convierte a los creyentes muertos en delitos y pecados en vivos, regenerados por el poder del Espíritu, en una vida de seguimiento y de testimonio delante de Él. Ahora, cuando estudiamos la doctrina en relación con la acción del Espíritu Santo hacia el creyente, debemos entrar en una reconsideración de la doctrina bíblica fundamental sobre la universalidad y consecuencias del pecado. Capítulo 3 del libro de Génesis, leemos las palabras en donde el escritor sagrado relata el incidente grave, definitivo de la caída de nuestros primeros padres. Dios creó al hombre en un estado de libertad. Dios creó al hombre para que fuese el administrador suyo aquí en la tierra. Dios puso en la tierra un trono y en ese trono colocó al hombre. Dios delegó en el hombre la capacidad de gobierno, haciéndolo primeramente a su imagen, condición moral, haciéndolo también a su semejanza, acción gubernamental. En ese trono, Dios coloca al hombre con una condición: que gobierne la tierra, que ministre en el planeta, que administre los recursos que Dios le da, en obediencia y para la gloria de Dios.
No sé si paralelo a eso la Biblia no lo revela, pero lo que sí sé con toda certeza bíblica es que el enemigo del hombre, Satanás, cayó en el pecado. Este personaje, este querubín creado por Dios, uno de los altos ángeles salido de la mano de Dios, probablemente el mayor de los seres creados por Dios, este solo superable por Jesucristo, que no fue creado, este ser almacena, acopia en su interior un deseo de gloria personal. Este ser que busca gloria personal determina llevarla a cabo, realizar su proyecto mediante algunos pasos concretos. En primer lugar, dice él, yo subiré sobre las estrellas, yo subiré por encima de las nubes, yo pondré mi trono junto al trono de Dios y seré el que ejerce autoridad al margen de Dios. Claro, cuando Satanás determina, establece estos pasos, Dios inmediatamente irrumpe en su interior, descubre la perversidad y retira a ese ángel del ministerio. Cuando Dios retira al ángel del ministerio, no creáis que Satanás cesa en su intento de tener un reino y tener un trono. Todo lo contrario. Satanás viene al mundo de los hombres. Ahí sabe que hay un trono y que hay un cetro de autoridad. Ese cetro de autoridad ha sido puesto por Dios en las manos del hombre. Cuando el hombre viene a regentar la tierra en el nombre de Dios, Dios le da autoridad. Tanto es así que permite al hombre y conduce a los animales al hombre para que les diga, para que establezca cómo deben llamarse, porque él es el que va a gobernar esta parcela de la creación de Dios. Satanás viene al encuentro del hombre. Satanás dialoga con la mujer. No tenemos tiempo ni ocasión hoy para entrar en un tema tan interesante como este, pero sugiero que lo estudiéis. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, hay dos aspectos de la tentación. Uno directo y otro psicológico. El aspecto psicológico tiene que ver con una acción que Satanás realiza haciendo concebir en la mente de la mujer que efectivamente su propuesta no solo debe ser aceptada, sino que trae resultados positivos. Esto tiene que ver con el diálogo que Satanás establece con la mujer por medio de un animal, que se llama ahí en el libro de Génesis un animal del campo. Claro, cuando estudiamos eso, nos damos cuenta de que hay detrás de eso, hay todo un esfuerzo psicológico de convicción para que la mujer acepte el plan de Satanás. Lo digo de una forma muy baja, sin ningún tipo de expresión teológica, solamente ilustrativo. Imagínate, por favor, deja volar un poco tu imaginación. Yo veo los rostros de la mayor parte de vosotros enormemente serios y tensos, y la doctrina es muy seria, es enormemente importante, pero imaginaros la escena. La Biblia es un libro hermosísimo, que cuando tú dejas que el cerebro tuyo reflexione sobre esas cosas, te llena incluso a veces de una sonrisa respetuosa, pero una sonrisa alentadora. Viene Satanás en el animal y pasa a la altura de la mujer. Estoy dejando volar la imaginación. Y ahí, cuando Eva va caminando por el camino del huerto, el animal le dice: buenos días, Eva. Y ella se vuelve inmediatamente. ¿Cómo? Buenos días. Habla. Ayer no hablaba. Y comienza el diálogo entre la mujer y el animal del campo, en cuyo interior se manifiesta Satanás. Satanás ha ganado un paso importante en la caída. De alguna forma está sugiriendo a la mujer: si yo, que soy un animal del campo, dialogo contigo hoy, ¿no será que he comido del árbol de la ciencia del bien y del mal y alcancé este nivel? Tú que eres muy superior a mí, tú que tienes una capacidad mucho mayor, si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Y ahí comienza el deseo de la mujer, en este caso, luego del hombre, para alcanzar lo que aparentemente Dios le había prohibido. Satanás, dialogando con la mujer, le dice además: Dios es un tirano, te ha esclavizado, no quiere que tú sepas lo que es el bien y el mal. Libérate de Dios, funciona al margen de Dios, olvídate de Dios, entra por el camino de la libertad. Y cuando el hombre, la mujer, en principio, entra en ese camino de libertad,
3 grandes cadenas de esclavitud caen sobre ella. La mujer entrega a Adán del fruto del árbol, y el texto bíblico dice que Adán comió. Sorprende mucho cómo el hombre echa culpa de la caída a Dios. Y cuando Dios viene a decirle a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado aquí? Adán le dice, la mujer que me diste por compañera me engañó. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Está diciendo, si tú no hubieras intervenido y me hubieras dejado solo, no hubiera ocurrido esto. Siempre el pecador busca la justificación de su pecado. Siempre el pecador trata de encontrar una excusa, y el hombre, no solo al principio, sino hoy también, se vuelve contra Dios y dice, ¿por qué Dios no interviene? Dios no ha creado máquinas, ha creado hombres libres. Y este pecado entra dentro de la experiencia de vida humana. La Biblia menciona por lo menos 6 consecuencias de la caída. La primera de ellas es que el pecado hace sordo el oído espiritual. Por tanto, el hombre no presta atención a las cosas de Dios. No hay duda alguna que la voz de Dios, para ser escuchada y aceptada, recibida por el hombre, debe ser impulsada, orientada, conducida, hecha sonar en su interior por medio del Espíritu Santo. Dios, el hombre, a causa de su pecado, ha oscurecido también los ojos del entendimiento. Lo tienes en Efesios, capítulo 4, versículo 18. El pecado ciega el entendimiento del hombre y hace al hombre insensible a la demanda, a la voluntad y a la voz de Dios. Además, en Mateo 13, 15, encontramos que el pecado ha depravado el corazón del hombre con sus apegos. Permíteme un alto aquí. Yo sé que este término depravación es un término que no gusta. Tampoco gusta soberanía, pero está en la Biblia. Quiero decir, la verdad está en la Biblia. Cuando hablamos de depravación, no estamos afirmando que el hombre ha perdido toda sensibilidad y que el hombre no quiere obrar nada que no sea perverso e inicuo. No estamos diciendo que el hombre no puede escoger en una escala de valores. Lo que estamos diciendo es que el hombre es por sí mismo incapaz de superar su situación. Es más, el hombre está orientado permanentemente en un camino adverso, contrario, opuesto a la voluntad de Dios. Nadie piense que el hombre está buscando a Dios en alguna dimensión y en algún momento. Esto no es verdad. Esto es lo que Satanás quiere que tú pienses en relación con la acción del hombre. El hombre, al principio, cuando pecó, se apartó de Dios. En Génesis se nos dice que cuando el hombre cayó, fue y se escondió. Yo sé que algunos dicen, bueno, perdón, estás buscando ejemplos de hombre lleno de miedo. Adán estaba lleno de miedo, no sabía lo que hacía. Pero yo sigo adelante y descubro que en la Biblia, en la profecía de Isaías, se dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Luego los caminos del hombre, no importa en qué tiempo, ninguno de ellos conduce a Dios, incluido el camino de la religión. El hombre traza un camino, y el escritor de los Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cuál es el resultado final? Es camino de muerte. Además, el pecado ha desviado los pies de un andar correcto. La senda del hombre es siempre una senda de fracasos. La historia de la humanidad se manifiesta en una historia de fracaso tras fracaso. No hace falta remontarnos a sociedades o a civilizaciones que algunos consideran ya caducas y que no tienen o no tuvieron ninguna posibilidad. Quiero referirme a la sociedad actual. Quiero referirme a esta sociedad tecnológica avanzada. Quiero referirme a esta sociedad que puede poner un hombre en la luna. Quiero referirme a una sociedad que se considera grande. Quiero referirme a una sociedad que se burla de los valores de generaciones anteriores. Esta sociedad está caminando por un camino de iniquidad, por un camino de pecado y por un camino de ruina. Además de esto, Dios enseña en la palabra suya que a causa del pecado ha hecho carnal el pensamiento de la mente, de modo que el hombre natural no quiere, no solo no puede, no quiere sujetarse a la ley de Dios.
Decía estos días atrás, especialmente ayer en la reunión con los empresarios, decía que hoy en día el humanismo está haciendo unas propuestas sumamente extrañas y tremendamente peligrosas. Gracias. El humanismo está proponiendo lo que se llama la nueva tolerancia. En ese sentido, el humanismo está diciendo que cualquier propuesta de otros es tan válida como la tuya. Y cuando tú no aceptas esa propuesta de otros en una forma, en un estilo de vida, no eres un intolerante, eres un intransigente. La intransigencia entra de lleno dentro de lo que las Naciones Unidas han establecido como base de libertad para los pueblos, que tiene que ver con tolerancia en las materias de religión, en las materias de sociedad y en las materias de política. Estamos viviendo un momento cumbre, clave en la historia de la humanidad, y el hombre ha hecho por el pecado carnal el pensamiento de su mente. Además, ha dañado la capacidad intelectual en relación con las verdades de Dios. El apóstol Pablo dice que el mensaje de la cruz, que es el mensaje de salvación, es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. El texto griego hace una afirmación muy interesante. Es locura para los que se están perdiendo. Porque la perdición no es un momento puntual, es toda una carrera que termina en la ruina, en la perdición eterna. Y el apóstol en la Biblia está diciendo que la cruz de Cristo no puede ser entendida por el hombre, porque es un mensaje de Dios espiritual y el hombre es carnal. Cuando Pablo habla de esta verdad, tendríamos que entrar a estudiar las causas fundamentales que hacen estéril, inútil, adversa la cruz para la mentalidad del hombre. Tendríamos que remontarnos a los tiempos en que Pablo hace esta afirmación. La cruz es locura para los que se pierden. Pablo predicaba el Evangelio especialmente a tres grupos de personas. Predicaba el Evangelio a los judíos, predicaba el Evangelio a los gentiles griegos y predicaba el Evangelio a los romanos. Para un judío, la cruz es locura por una razón, porque ellos no podían admitir que el Mesías viniese a la tierra no para reinar, sino para morir. Era absolutamente incapaz un judío de entender una verdad bíblica tan complicada para ellos, porque estaban sujetos a una teología que deterioró en la historia la verdad de la revelación de Dios. El judío leía en un pasaje de la profecía de Isaías, capítulo 53, que Cristo, el Mesías, debía morir, y en otro que iba a reinar y que iba a tener un reino glorioso. Incapaz de reconciliar ambas cosas, abandonaba la idea de muerte y se aferraba simplemente a la idea de reino. Lo tienes en los discípulos. Los discípulos de Jesús, el Señor, preguntan a Cristo qué lugar iban a ocupar uno u otro, a su derecha o a su izquierda. ¿En dónde? En el reino, cuando Cristo dijo voy a morir. Otro gran problema que tenía la teología de los discípulos de Jesús era que un judío era incapaz de entender una resurrección sino operada por alguien mayor que el muerto. De manera que cuando un profeta resucitaba a un muerto, lo hacía en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. Si Jesús era Dios, como los discípulos afirmaban, ¿quién le iba a resucitar? De manera que los apóstoles de Cristo separan la idea de una posible resurrección y no creen en la muerte de Cristo primero y en la resurrección de Cristo después. Ahora, el final de todo esto es que el pecado convierte al hombre en un muerto espiritual. La muerte en la Biblia no es término, es estado de separación. La muerte física en la Biblia es el estado de separación que se produce cuando la parte orgánica es separada, valga la redundancia, de la parte espiritual. La muerte eterna, o muerte espiritual, eterna luego, segunda muerte, la muerte espiritual del hombre es el estado de separación que se produce a causa del pecado entre la criatura y el Creador. Por tanto, tenemos a causa del pecado un hombre que Pablo dice que está muerto en delitos y pecados. No hay posibilidad de que este muerto espiritual opere nada en relación o en acción para ejecutar la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. De manera que Dios entra en la realización del plan de salvación que comienza por la planificación de ese plan de redención eterna.
Cuando hablamos de elaboración del plan de redención, estamos hablando de eternidad. Dios no estableció el plan de salvación cuando el hombre pecó, sino mucho antes de que pecase. El Dios de la Biblia no funciona por condicionantes humanos, funciona por soberanía. El Dios de la Biblia es sobre todo, ante todo, el soberano, cuya razón se expresa en mandamientos, no en ruegos. Yo no encuentro en ningún lado de la Biblia que Dios ruegue por nada. Sé que alguno estará pensando, a lo mejor en las palabras de Pablo, que dice, Dios ruega, Dios habla o ruega como si lo hiciera por nosotros, reconciliados con Dios. Primero, no es Dios quien ruega, es el predicador quien ruega, como si Dios lo hiciera por medio de él. Mi Dios no ruega, mi Dios manda. Mi Dios establece en soberanía la salvación. Y cuando en la eternidad, antes de la creación, estableció la salvación, contestó a tres grandes preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo hará? La segunda persona de la deidad. ¿Cómo lo hará? Mediante el pago de un rescate. ¿Cuándo? Cuando venga el cumplimiento del tiempo. Esta maravilla de obra queda en el arcano de Dios, en la mente de Dios. Y un día, como ayer mencioné o anteayer, Dios sale de sí mismo. Y en este salir de Dios en amor se produce la creación, se produce la historia y comienza a contarse el tiempo. Y llega, dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, el cumplimiento del tiempo. Y Dios irrumpe en humanidad, en la historia de los hombres, con un propósito redentor y un propósito salvífico. El Dios de la creación entra en la dinámica de la criatura. El Dios de la eternidad entra en la experiencia del tiempo. El Dios de la felicidad entra en la experiencia del sufrimiento. El Dios de la vida entra en la experiencia de la muerte para poder dar vida a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, la regeneración espiritual no solo es un hecho benéfico de Dios, sino una necesidad para la ejecución del propósito, del proyecto de Dios en relación con el hombre. Regeneración significa una acción que el Espíritu Santo hace, mediante la cual dota al hombre de una nueva naturaleza. Escucha bien esto. El Espíritu Santo en la regeneración no repara el corazón viejo. Ese corazón no tiene reparación. Es como una casa llena de goteras, tejado roto, vigas rotas, no se puede reparar, hay que tirarlo. Y Dios lo que hace es algo sorprendentemente grande. Dios retira del hombre el corazón de piedra rebelde y en su lugar pone un corazón que la Biblia llama de carne. En ese corazón de carne lo que está produciendo es un contraste entre el corazón de piedra rebelde, insensible, y el corazón sensible. En ese corazón sensible Dios coloca al Espíritu Santo como residente divino en la persona regenerada. Y dice el texto bíblico que es entonces cuando Dios hace posible que el hombre ande en sus caminos, guarde sus mandamientos y los ponga por obra. Notad, por favor, mis queridos hermanos, que uno de los gravísimos problemas que tiene el mundo evangélico es confundir religión con comunión. La vida cristiana no es una vida que se practica por religión, es una vida que se expresa por comunión. De manera que el apóstol Pablo habla del esfuerzo que sin duda ninguna el creyente debe hacer en cuanto a vigilancia sobre su vida de santificación. Y Pablo dice en la carta a los Filipenses, ocupaos de vuestra salvación ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. A lo largo de los años últimos ha habido un énfasis exageradamente grande y no verdaderamente bíblico que anunció una vida de santificación por acciones personales de los hombres que lo distinguían, lo separaban de la forma habitual de vida del mundo. Y se ha enseñado insistentemente el versículo de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando tú no entiendes bien el texto, caes en religión y te separas de la comunión con Cristo. ¿Qué son las cosas del mundo?
Cuando yo era un muchacho joven, un niño, tenía en mi bolsillo derecho del saco, chaqueta decimos en España, una lista de cosas que no eran del mundo, se podían practicar, y otra lista de cosas del mundo que no se podían hacer. Esto también es metáfora, no es parábola. Como digo, no es verdad, yo no tenía ninguna lista, estoy hablando. De manera que cuando yo llegaba por la noche a mi habitación y me metía en la cama, sacaba la lista supuesta de las cosas prohibidas y las tiraba. Y decía, oh, qué mal ando. He hecho esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y al otro día sacaba las del lado derecho y decía, qué bien vamos, qué espiritual soy. Esto lo creía yo. Un día, yo no era un santo, ¿sabéis? Era un chico travieso, muy travieso. Y quien pagaba muchas de mis travesuras eran mis pobres hermanos en mi iglesia. Un día, yo hice algo que no debía, no voy a contar lo que. Una cosa es confesar que lo hice, otra cosa es decir, ¿qué cosa hice? De modo que cuando terminamos la reunión, un anciano de la iglesia que era enemigo absoluto de los jóvenes, no sé qué le habremos hecho a aquel anciano de los jóvenes, pero era como el perro y el gato. Viene por el pasillo a zancadas cuando yo salía y me dice, ven acá, ¿tú hiciste esto? Sí. ¿Y tú eres salvo? Y él me dijo, lo dudo. No suena, porque un salvo no hace estas cosas. Vosotros sabéis lo que ocurre cuando a un niño de 12 años le dicen eso. ¿Sabéis lo que ocurre? Le generan en el alma una pregunta sin respuesta. El pastor de la iglesia oyó esa conversación y yo aquella noche no pude dormir. A lo largo de la noche, una y otra vez la pregunta, ¿eres salvo o no? Por la mañana este hombre de Dios, el pastor de la iglesia, que era un tremendo hombre, abierto, fantástico, me estaba esperando en la puerta de mi casa cuando yo iba para el colegio. Y me dijo, ¿qué pasó ayer? Y yo ya no me atrevía ni a darle los buenos días. Y este hombre me dijo, ¿qué te dijeron sobre salvación? Yo le dije nada. Y dice, sí, yo lo oí. ¿Qué te dijeron? Y yo le repetí. Y él me tomó de los hombros y me dijo, escucha por favor, no es justificable nunca una mala acción. Pero ninguna mala acción te quita la salvación que has alcanzado en Cristo. Y me dijo, lo que yo quiero que tú sepas es que Cristo, el Señor, está a tu lado. Vete al colegio, estudia y gózate porque eres salvo. ¡Oh, qué maravillosa acción de este hombre! ¡Qué bendición tan tremenda, tan tremendo! El corazón mío saltó. ¿Sabes por qué? Porque aquel día entendí la base fundamental de la vida cristiana, que no son cosas, es comunión con Cristo. Y a lo largo del tiempo he descubierto que en años, en las cosas del mundo que no se podían tocar, eran cosas tales como no ir a una cafetería, o cosas por el estilo, ya no digamos el ir al campo para ver al Boca y al River, eso ya sería terrorífico. Ahora resulta que al cabo del tiempo las cosas cambian tanto que los ancianos de la iglesia, para dialogar sobre asuntos que es difícil ir a un determinado local, en mi ciudad se citan en una cafetería. Y cuando las cámaras de televisión hacen un barrido por las gradas del estadio, no es muy difícil de vez en cuando ver a uno de la congregación saltando porque su equipo ha marcado un gol. Juan dice, las cosas del mundo son la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la vida, o la soberbia de la vida y la concupiscencia de la carne. No puedes tú luchar contra eso. Dios produce, mediante la regeneración, los recursos para que seas santo. Y yo quiero enfatizar también esto, necesariamente. La santidad del creyente no es una opción. No puedes negociar con la santidad. Tú eres santo por una razón esencial, porque estás en Cristo y Cristo está en ti.
Luego no podemos transigir con el pecado y decir eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia. El más pequeño de los pecados costó la sangre de mi amado Salvador. No puedo transigir con el pecado. Pero quiero decirte que el Dios de la gracia produce en la vida de la persona los recursos de su gracia en el poder de su Espíritu para que tú puedas vivir una vida de santidad y de testimonio delante de los hombres y delante de Dios. La primera gran acción de la vida de regeneración es sentir la unión vital con Cristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice de esta manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo de que Pablo habla aquí, aunque simbólicamente puede ser y es el bautismo de agua, se está refiriendo a un bautismo que me ha bautizado a mí en Cristo. El bautismo de agua no lo hace, es el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos grupos de textos que hablan de bautismo. Uno está siempre vinculado con las palabras de Juan, y el que bautiza es Cristo, el bautizado es el creyente y el recipiente es el Espíritu Santo. Es aquella promesa que Juan hace, que el profeta anuncia, de que el que viene detrás de él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora el segundo grupo de textos tiene que ver con la acción en la cual el Espíritu Santo bautiza al creyente y lo une a Cristo. Esto es lo que tenemos aquí. Las preposiciones griegas traducidas tanto aquí como en 1 Corintios 12:13 en Cristo se pueden traducir debido a la forma en que aparece especialmente el artículo y también el sustantivo en sus declinaciones, se pueden traducir por hacia en lugar de en. Lo que está diciendo el texto bíblico es que el Espíritu Santo me bautiza hacia Cristo, es decir, hacia la formación de un cuerpo en Cristo, pero hace algo más. No solo me une a mí con Cristo para vida eterna, sino que coloca a Cristo en mi vida para santificación. Ahora mirad esto, qué impresionante maravilla es esta. El apóstol Pedro escribe su carta y dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos, ¿qué? Porque, oídlo bien, lo voy a repetir, no dice Pedro sed santos como imitación, sino porque. Es decir, la santidad no consiste en imitar cosas, sino en vivir a Cristo. Y cuando tú dejas que el Espíritu de Dios reproduzca la vida de Jesús en tu vida, y el Espíritu Santo hace que el implantado, resucitado y poderoso Señor se haga vida dinámica en tu propia experiencia personal, tú eres santo sin necesidad de ningún mandamiento. ¿Por qué? Porque estás viviendo a quien es absolutamente santo. Lo que yo sospecho mucho es que en ocasiones la santidad de Cristo es pequeña para nosotros. Perdonadme esta franqueza. ¿Cómo vamos a ir a una actividad social si eso es el mundo? Nos olvidamos de que Jesús iba. Jesús asistió a la fiesta social más grande de su tiempo, que era una boda. Y en esa boda se hacían muchas cosas que aparentemente no eran demasiado correctas. Nunca Cristo entró en esa dinámica, está clara, pero Cristo estaba presente en esa sociedad. Cuando leemos el capítulo 2 de Juan, especialmente las bodas de Caná de Galilea, recordáis el texto y el tema, ¿no? Decimos que tremendo imprevisión del novio, que no preparó vino bastante para la boda. No. Lo que ocurre es que los que estaban en la boda bebieron demasiado. Y a mitad de la semana, ¿qué pasó? Se quedó sin vino. Y Cristo dice: ahora que beban agua. No. Cristo dijo: he venido para que tengan vida y la tengan y crea el vino. Extraño Jesús, muy extraño. Jesús comía y resulta que los perfectos, conforme a ellos, no conforme a Dios, estiraban su dedo y le llamaban comilón y bebedor. El fariseo entraba en una dinámica de religión, oraba en las esquinas de la calle. ¿Cómo son los fariseos?
Cuando estaba trabajando en el Evangelio de Mateo, hubo algún día en que me airé yo mismo y otros me reían tremendamente con este tipo de personas. El fariseo salía de su casa para orar en la sinagoga al mediodía, pero casi nunca salía puntual y no le daba tiempo de llegar a la sinagoga, pero le daba tiempo de llegar a la esquina de la calle. Y en la esquina de la calle, el hombre que había llegado a la hora de la oración levantaba los brazos al cielo, oraba, ¿para qué? Para que lo viera. No buscaba la gloria de Dios, buscaba su satisfacción religiosa personal. El fariseo iba a dar limosna y procuraba que todos vieran al señor fariseo dando limosna al pobre. Pero cuando el padre del fariseo o la madre necesitaban el auxilio de su hijo en su necesidad, el fariseo decía: Corbán, todo cuanto yo pueda darte para tu ayuda está consagrado a Dios. El gran hipócrita del fariseo guardaba eso en su administración hasta que llegaba el tiempo que él quería darlo al templo. Un inmoral, pero muy religioso, muy religioso. Este tipo de personas, queridos hermanos, que yo digo muchas veces que son una especie en extinción pero que no se extingue, están causando y han causado más daño a la Iglesia de Jesucristo que cualquier otra cosa. Yo conozco cientos de personas que han vivido angustiadas por las formas. Conozco muchas congregaciones divididas por las formas. Conozco muchas personas metidas en un sistema que no es bíblico. Y conozco muchas iglesias que son enseñadas en lo que los fariseos llamaban la tradición de los ancianos, dándole a la tradición y al pensamiento del hombre la misma categoría que la palabra de Dios. ¡Tremendo! ¡Tremendo! He visto jóvenes marcharse de las iglesias fracasados, frustrados, angustiados, agotados, agobiados. He visto niños que no aguantan las reuniones. Y lo que más me sorprende, he visto personas disciplinadas por caprichos y arrojadas a la calle sin esperanza de recuperación. No es iglesia esto, por lo menos conforme a la voluntad de Dios. Y Dios está llamando a su pueblo esta noche a reflexionar sobre la vida de santidad. Recuerdo que en nuestra iglesia, y estoy contando demasiadas historias esta noche, no voy a hacerlo más, en nuestra iglesia, el pastor de la iglesia que antes mencioné, recibíamos nosotros una revistita que procedía de la Argentina y se llamaba Sana Doctrina. Yo era el encargado, de parte de este hombre, de ir a buscar los ejemplares al correo. Recuerdo como si fuese hoy, siempre venían enrolladitos con una tintita de papel. Yo los llevaba, le entregaba las revistas al pastor, el pastor las examinaba, supongo, y el domingo me las daba para repartir a la congregación. Un día llevé las revistas y el domingo no me las dio. Y vinieron los suscriptores, digamos así, y me dijeron: oye, la revista no viene. Le dije: sí, las tiene el pastor. Y fui a punto de él y le dije: ¿me puede dar las revistas para repartir? Y él me miró muy serio y me dijo: no, hoy no se reparte. Y le pregunté: ¿y por qué? ¿Sabéis qué me contestó? Porque hoy es demasiado sana doctrina. No podemos vivir en el lastre del pasado. El Espíritu Santo de Dios está llamando al pueblo de Dios a una renovación espiritual. Está llamando a los líderes de las iglesias a hacer un alto en el camino y mirar por dónde van y dónde están. Está llamando al pueblo de Dios a que respiren el aire de la libertad en Cristo. Está llamando al pueblo de Dios a que, como Pablo dice en Gálatas 5, estad firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí tienes el tremendo andamiaje de Satanás procurando impedir la vida de verdadera santidad en el poder del Espíritu. Pablo predica el Evangelio, Pablo va a Galacia, Pablo anuncia libertad, Pablo habla de la liberación de la opresión. Pablo dice: Dios nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y detrás de Pablo entran, como siempre han entrado en las iglesias, aquellos que quieren justificarse por fe y salvarse por obras. Y vienen con la propuesta piadosa, no importa cuál sea. Y vienen a decirle a los creyentes en Cristo: de poco os aprovecha, creed, si no os circuncidáis, y guardad el rey. Y Pablo se llena de ira santa. Y Pablo dice a los creyentes: manteneros firmes ¿en qué?
en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Dónde vamos a mostrar esa libertad? ¿En la iglesia? ¿Solo? No, en el mundo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad que los hombres tienen que comprender, no en palabras, sino en la vida de los creyentes. Ser libre no es hacer lo que tú quieres, ser libre es hacer lo que tú debes. Ser libre no es que por cuanto Cristo perdonó tus pecados tú puedes vivir de una forma incorrecta. Si alguien vive practicando el pecado tiene que preguntarse si nació de nuevo, ¿está claro? Porque la Biblia enseña con toda claridad que yo sé que soy salvo porque no vivo en el pecado. ¿Quieres un ejemplo muy simple de saber cómo eres salvo? A veces decimos, ¿cómo sabe usted que es salvo? Y la respuesta pues puede ser múltiple, porque un día levanté la mano en una reunión. Tú puedes levantar las dos manos y no ser salvo. Porque yo vengo de familia evangélica y nunca dije no a Cristo. Tú puedes venir de donde quieras. Si no tuviste un encuentro con Cristo personal, no eres salvo. ¿Está claro? Lo que yo sé que soy salvo. Escucha lo que dice Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en tinieblas. Esto es vida cristiana, ¿sabes? Esto es vida de santidad. Nadie puede defender la doctrina sin amar a los hermanos. Nadie puede decir que guarda la palabra de Dios y desconoce al Dios de la palabra. Nadie puede decir que glorifica al Señor si está arruinando la vida de un hermano. Y el Espíritu Santo de Dios hace una inversión de valores en nuestro interior, para que nosotros reproduzcamos a Jesús. ¿Santificados para qué? Para salvación. La salvación no solamente comprende, como dije ayer, el pasado en justificación y el presente en santificación, sino también el futuro en glorificación. Por tanto, la salvación en el pensamiento de Pedro es la acción trinitaria en favor del hombre. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, para obediencia, y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Cristo. El Padre escoge en Cristo, el Espíritu capacita al pecador para que pueda recibir a Cristo, y el Hijo de Dios le aplica la sangre de la redención, del perdón de los pecados y de la vida eterna, y esa persona viene a una vinculación experimental con Dios, con absoluta seguridad de salvación. Déjame decir esto de nuevo. Una vez salvo, siempre salvo. Voy a decirlo de otra manera. No hay posibilidad de la pérdida de salvación. ¿Por qué? Dirá alguno. ¿Acaso no dice Mateo 24, el que perseverará hasta el fin será salvo? Primero, eso nada tiene que ver con la iglesia. Segundo, ¿no dice acaso Apocalipsis, no borraré del libro de la vida su nombre? Eso es una afirmación. Ahora, ¿por qué sé yo que soy salvo de verdad? ¿Por qué tengo seguridad de salvación? Cuando alguien te pregunta, ¿por qué tienes seguridad de salvación? ¿Qué hacemos? Pues mira, tengo seguridad de salvación porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado tal, y porque Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, y porque Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo, y porque 1 Pedro 1:18 dice, ¿y qué? Esas son promesas o aseveraciones. Pero yo quiero saber la realidad. ¿Por qué soy salvo? Siempre salvo. Por la acción trinitaria. Porque Judas dice en su epístola, aquel que es poderoso para guardaros ¿cómo? Sin caída y presentaros delante de su gloria con gran alegría. El Padre está empeñado en algo. Nadie de los que creen en Cristo caerá de la gracia. La primera persona divina garantiza eso. ¿Y la segunda? Oye lo que dice Jesús. Mi Padre, que me dio este pueblo, me ha dicho, no pierdas de él nada, sino resucítalo todo cuando, en el día postrero. Y Cristo toma a los suyos en su mano, en su persona, sustenta esas vidas y las resucitará. Algunas, no, todas. Y el Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios. ¿Quién puede tocar la propiedad de Dios? Oh, hermanos amados,
Esta es la enorme bendición de la vida del Espíritu. La vida que el Espíritu Santo me da, tomada de la misma experiencia de Dios. Voy a ir terminando, pero quiero remarcar esto, porque con la ayuda del Señor os prometo que a partir de pasado mañana, los temas van a ser mucho más suaves en relación con experiencia cotidiana. Pero quiero terminar hoy con esta parte doctrinal. La vida eterna se alcanza por posición en Jesús. La vida eterna se produce cuando el muerto en delitos y pecados es resucitado espiritualmente con Cristo. Y Pablo en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Esa expresión, ese adverbio, juntamente, puede traducirse con absoluta libertad idiomática de esta manera. Y al juntarnos con Él, nos resucitó. Cuando el Espíritu Santo toma al muerto en delitos y pecados y lo une al que es razón de vida y asiento de vida, la vida eterna de Dios fluyendo por Jesucristo se comunica al que cree. Y yo tengo vida eterna. Esa vida eterna, el apóstol Pablo dice que produce en nosotros una novedad de vida. Y Pablo afirma, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De manera que de ahí en adelante el Espíritu Santo de Dios residente en el creyente me está capacitando para santificación. Y Pablo dice a los creyentes, así erais algunos, mencionando pecados, así erais algunos, pero ya habéis sido santificados. Observad el verbo. No dice, y así seréis, dice, habéis sido, punto. Se ha producido. En Cristo tenemos justificación, santificación, redención. Luego, para ser santo, lo único que tengo que hacer y lo único que debo hacer es vivir. Finalmente, el Espíritu Santo hace de la vida del creyente, del cuerpo del creyente, su templo. La Biblia dice, habéis sido comprados por precio. Y el apóstol dice, ¿no sabéis, acaso olvidáis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Luego el Espíritu Santo ha venido a mi ayuda, en mi socorro, morando dentro de mí, para que yo pueda hacer lo que Dios ha establecido como vida de santificación. ¿Sabes cuál es la vida de santificación? Que ofrezcáis sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Dios ha hecho un milagro en su gracia. Me ha constituido templo para que yo no tenga que ir a buscar el lugar donde tengo que ofrecer el sacrificio. Me ha constituido sacerdote para que yo no tenga que buscar otro que haga el sacrificio. Y me ha constituido a mí sacrificio personal. Romanos capítulo 12, versículo 1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. Ahí tenemos la acción del Espíritu Santo. Ahí tenemos al Espíritu Santo llevando a la culminación absoluta la vida del hombre en relación con Dios. Salvos, santos, sacerdotes. Y este sacerdocio espiritual no es potestativo de varones ni de mujeres, sino de todos los salvos. Cualquier persona, hombre o mujer, salva por gracia mediante la fe, es constituido delante de Dios sacerdote espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios. ¿Cuántos sacrificios? ¿Alguno o todos? Todos. ¿Tú te imaginas un sacerdote en el santuario terrenal que trajese a alguien una porción de harina para un sacrificio de vegetal y dijese, no, yo no ofrezco eso? ¿Te imaginas que alguien trajese un animal para el holocausto y el sacerdote dijese, no, yo solo ofrezco sacrificios de paces y expiación, el resto no? No puede distinguir el sacerdote en los sacrificios, sino que tiene que ofrecerlos todos. ¿Es así? Muy bien. Escucha esto, por favor. En el Nuevo Testamento hay 5 sacrificios espirituales. Ni uno más, ni uno menos. El primer sacrificio no lo digo por orden, lo digo por número. El primer sacrificio, Hebreos, capítulo final, capítulo 16 creo que es,
en donde el escritor dice, y de hacer bien. Ese es el primer sacrificio, claro. ¿Alguien puede negar a un creyente el derecho de hacer bien? No solo no puede negar el derecho a hacer bien, debe impulsarlo a hacer bien, ¿no es esto? Segundo sacrificio, y de la ayuda mutua. ¿Alguien puede negar a un creyente que ofrezca el sacrificio de la ayuda mutua? Eso es natural en la vida cristiana, es poner el hombro debajo de la carga del hermano. Y dice aquí el escritor que de los tales plural sacrificios de los dos se agrada a Dios. Muy bien. ¿Y cuál es el tercero? La ofrenda. Filipenses capítulo 4. Lo he recibido todo de vosotros. Olor fragante, sacrificio afecto agradable a Dios. Sorprendentemente, este ya es otro problema. De manera que, como los creyentes ofrendan a la iglesia, cuando se enfadan con la iglesia, dejan de ofrendar. La ofrenda no es para la iglesia, es para el Señor. Y lo que el creyente da, lo da al Señor. El creyente no es sino administrador de los recursos de Dios. El creyente que se limita a dar el diezmo en esta dispensación está reteniendo para sí el 90% de lo que es del Señor. Porque la Biblia dice, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo. Aquí está la gran cuestión. La ofrenda forma parte de la experiencia de vida espiritual de Dios. Y cuando tú no ofrendas, estás negándote a rendir uno de los sacrificios a Dios. ¿Qué más? Y de la entrega del cuerpo, Romanos 12:1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Qué cosa más curiosa, Pablo ahí. Yo siempre tengo entendido que lo mejor que puedo hacer es presentar mi corazón al Señor. Y si soy muy espiritual, mi espíritu. Pero Pablo dice, por favor, el cuerpo. Porque el cuerpo hace visible la realidad de tu compromiso. Presentar vuestros cuerpos significa, yo hago visible ante todos mi compromiso con Cristo, sirviéndolo para su gloria. ¿Alguien puede impedir este sacrificio a alguien? No. Último. Y no os olvidéis, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan. Este sacrificio es exclusivo para algunos y no para todos. Y Dios se enfrenta con nosotros esta noche para decirnos, pueblo mío, tu responsabilidad descansa en vivir en el Espíritu. Y yo quisiera pedir al Señor esta noche que cada uno de nosotros, haciendo un alto profundo en nuestra vida, en silencio personal, se preguntase dónde está el Espíritu Santo en su existencia. ¿En dónde está la realidad admirable del Espíritu que transforma, del Espíritu que cambia, del Espíritu que alienta, del Espíritu que multiplica, del Espíritu que conduce, del Espíritu que habla, del Espíritu que se hace sensible en el culto cristiano, transformando la rutina en un culto nuevo para la gloria de Dios? Hermanos queridos, este es el gran desconocido de la Iglesia y de la vida cristiana. Y Dios está llamando a su pueblo a un encuentro personal con Él. Solo así podrás remontarte para vivir la vida de Dios. Nosotros en Galicia, don Juan conoce Galicia y otros jóvenes conocerán Galicia también, pero hay unas zonas allí en Galicia de montañas de rocas muy altas en donde una de las cosas más bellas que puedes ver es el vuelo de las águilas. Muchas veces me he sentado allá en el monte con prismáticos enfocándolo a la rompiente y viendo cómo esas águilas están en el borde del peñasco y sin esfuerzo simplemente abren las alas y saltan. Y ahí va. Una vez, bajo unos cables de alta tensión, estaba en el suelo una águila herida. No vio los cables y lastimó un ala. ¿Tú sabes por qué lastimó el ala esa águila? Porque volaba muy bajo
Fue conducida a un lugar de recuperación de aves y al cabo de un tiempo, curada la herida, la pusieron en el mismo lugar y la dejaron volar. Un espectáculo. La águila levantó vuelo, dio unas cuantas aletadas y empezó a subir. Y de pronto quedó estática, subiendo. Una de las corrientes térmicas la habían tomado y la habían elevado. Era un punto pequeñito allá arriba, por encima del monte. Esta es la forma de vivir en el Espíritu. Despegar del valle y dejar que el soplo del Espíritu Santo te levante y te vaya acercando cada vez más a Jesús, el sol de justicia. Y en esa enorme soledad de comunión con Cristo, disfrutas de la bendición de un panorama nuevo para tu vida, de un viento fresco para el calor agobiante de tu existencia y de la bendición de ver a Jesús. Necesito ver a Jesús cada día de mi vida. Y tú también. Necesito estar unido a Jesús, porque Él me dice, separado de mí, nada podéis hacer. Oh, que el Espíritu Santo de Dios esta noche toque los corazones de toda esta congregación. Que el dedo de Dios quebrante las voluntades. Que el dedo del Omnipotente rompa las murallas. Que nos tire a tierra, nos derribe de nuestra gloria y nos conduzca después en triunfo de Cristo Jesús. Oh, que la gloria del cielo descanse sobre nosotros y el poder de Dios sea nuestra experiencia y vayamos esta noche a nuestras casas en triunfo en Cristo Jesús.